Los saludamos una vez más a todos nuestros amigos y hermanos hoy en este día, deseando que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos unimos una vez más para seguir orando por el pueblo de la Biblia, por el pueblo del cual viene nuestra salvación. Nosotros, de nuestra parte, queremos seguir invitándolos y motivándolos a todos y cada uno de ustedes para que no menguemos, sino que nos mantengamos firmes siempre, llevando a cabo lo que la palabra de Dios nos comanda, nos dice, especialmente en el Salmo 122, versículo 6, nos dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Así que nosotros vamos a seguir orando por la paz de Jerusalén y vamos a elaborar sobre unos puntos importantes por los cuales debemos nosotros seguir enfocados en seguir orando por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, y a la misma vez también no descartar el hecho de la bendición prometida por Dios a Abraham y su simiente, o sea, prometida primeramente a Abraham y su simiente, y después también una promesa prometida a todos aquellos en los cuales tuviesen de bendecir a la simiente de Abraham, como lo especifica la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 3, donde la palabra de Dios es muy específica, diciéndonos que Él bendecirá a los que le bendijeren. Y nosotros ya hemos adquirido bendición en abundancia de parte de nuestro Dios a través de la simiente de Abraham, a través del pueblo de la Biblia. Aún así, el Señor mismo, en su manifestación en carne, vino a marcar, diciéndonos que la salvación viene de los judíos. No específicamente adquirimos salvación por los judíos, sabemos que la salvación viene a través de nuestro Señor Jesucristo, por gracia a nosotros los gentiles, pero Dios fue el que especificó en una manera muy clara, diciéndonos por el profeta Isaías: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, si nosotros hemos conocido de Dios, es a través de que Dios se ha querido manifestar y declarar a través de un pueblo, y ese es el pueblo de la Biblia, el pueblo judío, el pueblo que aún todavía en este momento, en este tiempo, está en pie, y ahí los miramos continuamente en la pared de los lamentos, clamando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a nuestro Dios, esperando también la redención del pueblo de Israel, esperando la promesa o la venida del Mesías, así como nosotros esperamos también la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Pero hoy es un día donde nos unimos para orar por el pueblo de Israel y queremos seguir elaborando algunos puntos importantes por los cuales debemos de mantenernos orando por el pueblo judío. Sabemos que la presión contra el pueblo de Israel no ha menguado. Sabemos de antemano que nadie optó por tomar una acción fuerte de detener los continuos ataques del grupo terrorista Hezbollah hacia el pueblo de Israel, aún desde antes del 7 de octubre del año 2023. Ni tampoco nadie después del 7 de octubre del año 2023, empezando el día 8, nadie optó por detener los ataques continuos del grupo terrorista Hezbollah hacia Israel. Ni tampoco nadie optó por detener los continuos ataques de los diferentes grupos yihadistas que operaban en Siria y en Irak, de seguir atacando y prestándose para rearmar al grupo Hezbollah que operaba al sur del Líbano. Nadie optó por detenerlos. Nadie optó por detener tampoco a aquellos en los cuales, aliados a los diferentes grupos terroristas que están patrocinados por el país de Irán, que operan entre Judea y Samaria, nadie optó por detenerlos de seguir cometiendo actos de terrorismo hacia la población de Israel. Nadie optó por detener los ataques aún de misiles balísticos del grupo terrorista, los Houthis, que operan en Yemen hacia el país de Israel. Aunque también, ¿verdad?, nadie optaba por poner presión para detener las amenazas de Irán y aún llevar a cabo los ataques que lanzó en contra del pueblo de Israel, aunque sí estuvo Estados Unidos, Jordania y otros países tuvieron de intervenir.
para destruir los misiles o los cohetes en el aire, pero hasta ahí solamente quedó. Y así seguimos mirando nosotros la presión que existe en el pueblo de Israel. Tampoco nadie paró y detuvo, aunque se les estuvo advirtiendo ya de hace años atrás sobre la organización conocida como la UNRWA para refugiados palestinos, que seguían indoctrinando y prestándose como bases de instrucción hacia la población palestina, especialmente los que operaban en Gaza, de seguir indoctrinando a sus ciudadanos, a los niños, el odio en contra del pueblo de la Biblia, el pueblo judío, y nadie detuvo. Por eso es que miramos nosotros que en este momento que Hamás rápido se rearma o se recupera en tener miembros en los cuales estén a la disposición de unirse y seguir atacando al pueblo de Israel, porque es una generación, una población en la cual desde su niñez han sido indoctrinados con el único propósito de la destrucción del pueblo de la Biblia. Y nadie no optó. Las Naciones Unidas no optaron, ni tampoco optaron los diferentes grupos de derechos humanos para presionar o detener a los diferentes grupos terroristas que han operado alrededor de Israel, para detenerlos de que siguiesen atacando. Tampoco la organización para las mujeres tampoco optó por condenar la acción del grupo terroristas, cuando aún en una manera cruel mató, y aún abusos, violaciones, y aún llevarse como rehenes a mujeres. También la organización para derecho a las mujeres tampoco optaron, ni tampoco la organización de los derechos de los niños tampoco se levantaron para enjuiciar y condenar este acto, donde también fueron matados niños en los kibbutz al sur del pueblo de Israel, y aún los niños que se llevaron en cautiverio también no se levantaron para condenar. Entonces, bajo todo esto que nosotros estamos elaborando, y sobre la presión que existe ahorita del pueblo de Israel, de que no se va a detener las Naciones Unidas de seguir presionando y condenando al pueblo de la Biblia, ya que siguen aún bajo la presión de aunque es un cese al fuego al sur del Líbano y en la Faja de Gaza, pero aún estos terroristas se han estado movilizando en lo que es en Judea y Samaria en este tiempo. Israel ha tenido que también abrir otro frente y seguir, o más bien, ¿verdad? Atacar en una forma más severa a los diferentes grupos terroristas, en los cuales han decidido de atacar al pueblo de Israel a través de Judea y Samaria. Entonces, todo eso no miramos nosotros ninguna presión. Entonces, en contra de estos grupos por medio de la Organización de las Naciones Unidas, sino que más bien miramos la presión en contra del pueblo de Israel, del pueblo de la Biblia. Pero aún en este momento, en este instante, dejando aún la presión y los diferentes países que en el transcurso de este conflicto, donde Israel estuvo confrontando 7 frentes, como ya lo hemos elaborado varias veces, las Naciones Unidas siguieron presionando al pueblo de Israel. Pero aún en este tiempo, aún donde se ha llevado a cabo la liberación de algunos rehenes bajo la presión impuesta de la administración de Donald Trump hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, tuvieron de aceptar un tratado donde se iban a ser liberados miles de terroristas palestinos, y un cese al fuego a cambio de rehenes que están en manos del grupo terrorista Hamás. Y todavía seguimos mirando en este momento, en este tiempo, la presión que sigue dentro del pueblo de Israel, la presión aún dentro del mismo gobierno de Israel, los diferentes partidos aliados al gobierno de Benjamín Netanyahu, bajo la amenaza de querer echar abajo el gobierno de Benjamín Netanyahu, si es que sigue bajo acuerdos en los cuales no impliquen la destrucción completa
del grupo terrorista Hamas. A la misma vez también, ¿verdad? Seguimos mirando la actitud y la presión que existe de esta administración en contra del primer ministro de Israel, ya que hoy en este día, martes, tendría de reunirse con el presidente Donald Trump aquí. Y estamos esperando la situación, cómo es que va a seguir adelante esta situación, aunque la administración presente de aquí de Estados Unidos han optado por traer resoluciones en querer temporalmente movilizar a civiles de la Faja de Gaza hacia Egipto y Jordania, pero los dos países lo han rechazado. Aún Qatar está dispuesto a abrir sus puertas a recibir ciertos números de refugiados palestinos. Pero todo esto va bajo un precio en lo cual implica hacia el país o hacia el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que mantenernos al tanto y seguir orando especialmente por el primer ministro de Israel y su gabinete. También, ¿verdad? Está con la propuesta de que si tal vez el presidente Donald Trump apoye a que el gobierno o el país o Israel, el gobierno de Israel, se añada lo que es parte de Judea y Samaria como parte del país de Israel, anexarlos, y esto está también sobre la mesa. Así que vamos a nosotros a seguir orando y seguir mirando cómo aún también las naciones del mundo han seguido enjuiciando al pueblo judío, al pueblo de Israel, que no ha detenido, y cómo es que el antisemitismo aún sigue creciendo en una manera descarada a nivel mundial. Entonces, sobre todo esto, creo que podemos tomar en consideración la palabra de nuestro Dios en el Salmo 122, en el versículo 6 al versículo 9, que nos dice de esta manera: pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti, a causa del Señor nuestro Dios. Buscaré bien para ti. Y eso es lo que nos hemos estado impulsando y motivando cada uno de nosotros, para que juntos nos unamos precisamente eso, a buscar el bien de Israel. Y lo único que podemos hacer en esta forma es seguir orando por la paz de Jerusalén, seguir orando por el pueblo de Israel y seguir dando también razón en lo más posible que nos fuese dado, el seguir nosotros hablando y ministrando a un mundo que está cegado por la mucha información desbalanceada e información negativa que se ha presentado en contra del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel. Así que los invitamos a todos y cada uno de nuestros hermanos en los cuales han ya recibido revelación de nuestro Dios para entender ese misterio del cual señala el apóstol Pablo en el capítulo 11 del libro de los Romanos, que para muchos es un misterio y aún lo manifiestan diciendo que Israel ha sido un país o un pueblo desechado, pero sin embargo el apóstol Pablo nos da una declaración muy específica diciéndonos que Dios no ha desechado a su pueblo. Así que nosotros démosle gracias a nuestro Dios por ese entendido, y a la misma vez también, ¿verdad?, motivémonos para todos aquellos en los cuales no han tenido de parte de Dios este entendido, por X razón que fuese. Demos razón y ayudémosles también para que ellos también se acarreen a sí mismos y reconozcan que la bendición que tenemos, especialmente la salvación maravillosa en lo cual se nos ha otorgado, viene porque así Dios lo quiso estipular a través del pueblo judío. Nuestro Señor Jesucristo es reconocido como de la simiente de Abraham, de la simiente de Isaac y de Jacob. Viene reconocido como el hijo de José y María, judíos, y así aún también nuestra salvación por gracia fue anunciada a los gentiles también por un judío llamado Pedro. Y
confirmado a nosotros por el apóstol de los gentiles, siendo un judío, el apóstol Pablo. Y a la misma vez también miramos en el capítulo 14 del libro de Zacarías que nuestro Señor Jesucristo descenderá en su segunda venida y asentará sus pies en la tierra de los judíos, o sea, en el monte de los olivos. Y todo está conectado con el pueblo de la Biblia. Así que nosotros demos razón y sigamos bendiciendo al pueblo de la Biblia, al pueblo judío, tanto al Israel en su tierra como también al judío de la diáspora. Así que nos unimos en este momento para orar por el pueblo de la Biblia y seguimos, ¿verdad?, haciéndole la invitación. Si usted desea más información concerniente al pueblo de Israel, háganoslo saber. Nosotros estamos dispuestos para hacerle llegar información, ya sea por escrito. Hay algunos escritos que tenemos también por medio del pastor Efraín Valverde Sr., en lo cual concerniente al pueblo de Israel. Y si usted desea más información, llámenos y nosotros se lo haremos llegar a usted en una manera gratuitamente. Así que nos unimos orando por el pueblo de la Biblia en este momento, diciéndole a nuestro Dios: Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres bueno y misericordioso, Señor Jesucristo. Nos presentamos una vez más delante de ti, primeramente para darte gracias, mi Dios, y reconocer que tu bendición, porque tú así lo quisiste establecer, diciéndonos que la salvación viene de los judíos. Tú, Señor Jesús, nos has dado salvación, porque a ti te ha placido aún también manifestarte entre la raza judía. Viniste a manifestarte en carne a través del pueblo del cual tú escogiste para que tus alabanzas fuesen anunciadas. Yo te doy gracias y te bendigo, Señor Jesús, por esta bendición maravillosa que nos has otorgado. Pero te pedimos, mi Dios, tu pueblo sigue en aflicción, tu pueblo sigue bajo una presión fuerte. El conflicto no ha menguado, sino que se han aumentado sus adversarios. Yo te pido, mi Dios, que bendigas tu pueblo Israel, que traigas confusión a sus adversarios. Aquellos que se han unido, mi Dios, para traer destrucción a tu pueblo, sean confundidos y avergonzados. Y aquellos en los cuales, mi Dios, por tu gracia, anhelamos y deseamos, Señor, siempre la bendición por tu pueblo Israel, porque tú nos has dado no solamente el entendido, sino también, Señor, nos has dado que aprendamos a amar al pueblo de lo que tú amas. Y nosotros queremos amar lo que tú amas, Señor. Tú amas tu pueblo. Cuanto a la elección, son muy amados. Nosotros también, Señor, queremos amar al pueblo que tú has amado. Y tú sigues amando, Señor Jesucristo. Por eso es que nos unimos para pedir, Señor, una vez más, la paz de Jerusalén. Bendice a tu pueblo Israel. Bendice, Señor, al primer ministro de Israel. Te seguimos pidiendo por los líderes espirituales, por el ejército. Te pedimos, Señor, también por cada soldado. Pedimos por los rehenes también, mi Dios, por aquellos que han sido liberados, que traigas una sanidad mental y física. Y aquellos que están todavía en cautiverio, sea tu protección y tu bendición sobre ellos. Mueve tú también, Señor, el corazón de los adversarios, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios y nosotros en ti confiamos. Seguimos pidiendo por la paz de Jerusalén. Gracias, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Así es, mis hermanos, pues muchas gracias le damos a todos y cada uno de ustedes que se unen a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia. El Señor grandemente les bendiga.